Una conmoción mundial causó el asalto al Congreso de Estados Unidos por cientos de seguidores del presidente Donald Trump, mientras ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, quien ganó la presidencia de ese país en las elecciones del 4 de noviembre pasado. La toma al Capitolio ya dejó una persona muerta. En un hecho sin precedentes, calificado como un ataque a la democracia más estable y duradera del mundo, cientos de seguidores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se tomaron las instalaciones del Capitolio de ese país, mientras ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, quien ganó la presidencia en una contienda bastante reñida en noviembre pasado. La toma deja hasta el momento una persona muerta. En medio de la invasión al Capitolio, Trump permaneció en el despacho Oval y no exigió a sus simpatizantes que abandonaran el Congreso. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue una elección aplastante y todos lo saben, especialmente los del otro lado. Pero tienen que ir a casa ahora. Tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente. No queremos que nadie salga herido. Es muy duro. Nunca hubo un momento como este en el que algo así haya sucedido. Esta vez fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Tenemos que tener paz. Así que vayan a casa. El Senado y la Cámara de Representantes fueron evacuados y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, exigió a Trump hablar en televisión nacional para defender la Constitución y poner fin al asedio al Congreso tras el asalto de miles de sus seguidores. I call on President Trump to go on national television now. Solicito al presidente Trump salir en televisión nacional ahora y cumplir con su juramento, defender la Constitución y exigir el fin de este asedio. Mientras Donald Trump culpó a su vicepresidente Mike Pence del caos en Washington por no usar los poderes que le otorga la Constitución para revocar su derrota electoral, varios mandatarios de diferentes países reaccionaron a este ataque contra la democracia. Por ejemplo, el presidente Iván Duque rechazó la incursión en el Congreso de los Estados Unidos. Rechazamos los actos de violencia presentados el día de hoy durante el acto de conteo de votos del Colegio Electoral en el Congreso de los Estados Unidos y manifiesto mi solidaridad y respaldo a los honorables miembros del Congreso y a todas las instituciones. Pues precisamente para analizar este tema estamos en comunicación con el analista internacional David Santos. David, muy buenas noches y con este saludo de inmediato le preguntamos ¿qué implicaciones tiene esta toma de los seguidores de Donald Trump para una democracia en los Estados Unidos? Bueno, las implicaciones de lo que acaba de suceder, de lo que está sucediendo incluso aún en el Capitolio de Estados Unidos son aún impredecibles. Podemos saber que en el tema político, al menos, las consecuencias para el Partido Republicano pueden ser inmediatas. Nada más con la confirmación de Joe Biden, que parecía ser un proceso en donde se iban a poner algunas trabas, etcétera. Creo que después de lo que ha sucedido hoy, creo que va a ser una confirmación un poco más expedita, aunque habrá que ver qué sucede en los siguientes días. En cuanto a unas consecuencias a largo plazo, pues sin duda alguna el Partido Republicano tendrá que replantearse cuál ha sido su posición, no solo frente a Trump, sino algunas de sus propuestas. Porque como decía el presidente electo Joe Biden, lo que estamos viendo son las consecuencias de un líder y de las palabras que ha utilizado durante tanto tiempo, palabras que han llevado a la violencia y que vemos las consecuencias que hoy se han dado en el Capitolio de Estados Unidos. También queremos saber si podría Donald Trump ser procesado por motivar a este acto sin precedentes. Pensar en este momento en algún tipo de procesamiento para Trump es muy difícil, pero se ve que en algunos de los análisis que se están haciendo en este momento, pues algunos expertos aseguran que se podría procesar como responsable de lo que está ocurriendo hoy, sobre todo por lo que ha dicho en las últimas semanas, en los últimos meses, incitando a la violencia con sus palabras. Sin embargo, la historia estadounidense no tiene antecedentes de un análisis que lleve a un procesamiento de un presidente una vez termina su mandato. Habrá que ver cuáles son las posturas de los líderes de ambos partidos e incluso del presidente mismo y del nuevo fiscal que se ha nombrado. Sin duda alguna, si habláramos de otro país, de un país latinoamericano, un país como el nuestro, pues el proceso
de procesamiento de un líder político por incitación a la violencia correría un camino un poco más expedito. Sin embargo, en Estados Unidos no es frecuente y no creo que a Trump se le haga procesamiento alguno por esto. Las consecuencias serán más que judiciales, políticas para él y para el Partido Republicano, y sobre todo para el grupo de políticos del Partido Republicano que han estado más cerca de él y siguiéndole todos sus discursos y todas sus insinuaciones. David, y ya para finalizar, entonces, ¿cómo queda este nuevo gobierno de Joe Biden tras este suceso y las imágenes que hemos visto hoy? Lo que viene para el gobierno de Joe Biden es sin duda un camino tremendamente complejo. Biden sabía que se enfrentaba a un país que está en crisis económica, que está en crisis de salud, que está en una crisis política, en una división como no se había visto antes. El país ya había enfrentado divisiones antes, luego de una elección presidencial, sin duda. Casi siempre después de una elección presidencial, el candidato electo gana por un margen muchas veces estrecho. Eso no quiere decir que gobernar el país le sea totalmente difícil. Sin embargo, ahora lo que vivimos es distinto, porque más allá de la política, la retórica en esa división se ha ido exacerbando en gran medida por la posición del Partido Republicano y del mismo presidente Trump. Entonces, lo que se le viene a Biden es manejar un país con unas enormes dificultades durante este cuatrenio, y además con enormes dificultades para tratar de unir o de traer hacia su bancada algunas de las propuestas políticas que puede sacar adelante. Quizá ahora, después de saberse que los dos escaños del Senado que estaban en disputa en Georgia finalmente fueron para los demócratas, se agilice un poco el proceso de cambios que plantea el nuevo gobierno. Sin embargo, después de lo de hoy, habrá que ver cuáles son las posturas de los líderes de ambos partidos.